Número 10. La expulsión de 1492. Los líderes de la iglesia estuvieron detrás de la horrible masacre del año 1391 y también estuvieron detrás de otro terrible evento que tuvo lugar en España en el año 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón hizo su viaje al Nuevo Mundo. Pero lo que no te enseñan en la escuela es que pocos días antes de que Colón zarpara, el fanatismo religioso, avalado por la iglesia, resultó en una de las mayores evacuaciones religiosas de la historia. El decreto de la Alhambra se dictó el 31 de marzo del año 1492. Fue oficiado por los reyes católicos de España y ordenaba la expulsión de Castilla y Aragón de todo judío practicante. Todos los judíos se vieron obligados a abandonar España o convertirse al catolicismo antes del 31 de julio, solo 5 días antes de que Colón zarpara. Tras los horribles acontecimientos del año 1391, alrededor de la mitad de la población judía de España ya se había convertido al catolicismo. Para el año 1415 se estima que 50.000 más se convirtieron debido a los continuos ataques que sufrieron. Con el decreto de la Alhambra, aproximadamente 200.000 judíos se convirtieron al catolicismo para permanecer en España y 10.000 más fueron expulsados del país. La expulsión fue un gran evento que condujo a una reacción en cadena de migración, con judíos inundando Italia, Grecia, Turquía y otros lugares de Europa. La iglesia apoyó totalmente la expulsión, pero los monarcas de España tardaron unos 10 años en lograr que el Vaticano respaldara la decisión. Los monarcas temían la posible influencia que los judíos pudieran tener sobre la población. Querían asegurarse de que sus instituciones no fueran invalidadas por el judaísmo y que pudieran permanecer en el poder. No fue hasta el año 1968 que el Vaticano finalmente revocó el decreto. Número 9. La masacre de 1391. La Inquisición española fue una de las cosas más horrendas jamás ejecutadas por la Iglesia. Sin embargo, todo comenzó muchas décadas antes con la masacre de 1391. Esta fue una muestra salvaje de violencia antisemita en España y el punto álgido de uno de los peores brotes de antisemismo en Europa durante la Edad Media. En el siglo XIV, los judíos que vivían en la península ibérica no eran del agrado de todos. De hecho, fueron francamente odiados. Esto se debió principalmente a que la Iglesia Católica impulsó una narrativa de que el pueblo judío era responsable de la crucifixión de Cristo, aunque la Iglesia enseña que Jesucristo murió específicamente por los pecados de la humanidad, lo que significa que siempre estuvo destinado a morir, pero todavía culpaban a los judíos. Esto condujo al antisemismo y a la violencia. Entre los años 1350 y 1365, Pedro I, también conocido como Pedro el Cruel, fue rey de Castilla en España. Era un protector de los judíos y luchó por sus derechos, especialmente después de 3 masacres separadas en los años 1355, 1360 y 1366. Pero en el año 1369 fue asesinado por su medio hermano y de repente desapareció la protección real. Luego vino el arcediano de Écija, Ferrand Martínez, incitó al odio contra el pueblo judío en nombre de la Iglesia, los criticó duramente y exigió que las autoridades comenzaran a sacarlos de la población. Esto terminó en una tragedia en el año 1391. Alrededor de 4.000 judíos en Sevilla vieron sus casas atacadas y destruidas y el resto fue intimidado para convertirse al cristianismo. La violencia comenzó en Sevilla pero se extendió en todo el reino, lo que resultó en unas 50.000 muertes en solo 3 meses. Número 8. El poder de la bruja. A partir del siglo XVI, la caza de brujas se convirtió en un grave problema en Europa. La gran cacería, como la llaman los historiadores, fue un fenómeno que duró entre los años 1560 y 1630. Durante 30 años, los cazadores de brujas acusaron a unas 80.000 personas de brujería, lo que provocó aproximadamente 40.000 muertes. ¿Pero por qué sucedió esto y cómo comenzó? Según el economista experto Peter Leeson, era solo un negocio. Peter cree que la paranoia de la brujería comenzó debido a la división de la iglesia. Tanto la iglesia protestante como la católica persiguieron a las brujas y utilizaron su gran número de ejecuciones exitosas para atraer seguidores potenciales. Más simplemente, cada iglesia practicaba la persecución de brujas para hacerlas parecer más efectivas para proteger a las personas de Satanás. La brujería no se consideraba un problema antes del siglo XV. Entre el 900 y el 1400, la iglesia no reconoció en absoluto la existencia de las brujas, debido a que la iglesia no
no creía en el Hocus Pocus y la magia no mataban a gente por brujería. Tal cosa fue prohibida en el año 1258 por el Papa Alejandro IV. No fue hasta la Reforma Protestante que se revirtió la prohibición de enjuiciar a las brujas. La Iglesia de repente admitió que las brujas eran reales y todo porque estaban perdiendo miembros. La casa de brujas formaba parte de un plan para convencer a la gente de que la Iglesia Católica era el lugar adecuado para estar. Número 7. El horror de la Inquisición. La Inquisición española comenzó en el año 1478 y continuaría durante casi 400 años. La finalidad de esta institución era combatir la propaganda de la herejía en España. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que España usó la Iglesia para consolidar el poder dentro de los reinos españoles recién unificados de Castilla y Aragón. La Inquisición española, establecida por la Iglesia Católica Romana, resultó en muerte generalizada, caos y sufrimiento inimaginable. Cuando inició, España era única en el mundo europeo. El país era multicultural, con una gran población de musulmanes y judíos. Esto se debe a que los moros habían ocupado España y Portugal a partir del siglo VIII, pero perdieron todo su poder en el siglo XIV. Con los católicos una vez más en la cima, la monarquía estaba desesperada por eliminar cualquier amenaza potencial, incluidas otras religiones. Las primeras personas que participaron en la Inquisición española fueron tan brutales que el Papa Sixto IV intentó cancelar toda la institución, pero ya era demasiado tarde y las ruedas ya estaban en movimiento. En el año 483, el Papa autorizó al gobierno de España a nombrar a alguien como Gran Inquisidor. Posteriormente, Tomás de Torquemada recibió este título y su nombre pronto se convirtió en sinónimo de tortura y dolor. En su breve mandato como Gran Inquisidor, Tomás de Torquemada hizo quemar en la hoguera a unas 2000 personas. También participó en el decreto de la Alhambra y en la expulsión de los judíos del año 1492. Número 6. Juana de Arco en llamas. La quema de Juana de Arco fue un punto verdaderamente oscuro en la historia de la Iglesia. Juana nació en Francia, de un granjero, en el año 1412. 3 años después de su nacimiento, la Guerra de los 100 Años entró en una de sus fases más importantes. El rey Enrique V de Inglaterra invadió Francia y ganó múltiples batallas. Esto dejó a los franceses en serios problemas. En el año 1422, los ingleses controlaban la mayor parte del norte de Francia, que incluía París. Fue en ese momento cuando una joven llamada Juana comenzó a escuchar voces en su cabeza. Tenía solo 16 años cuando afirmó que San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita susurraban dentro de su cerebro. Los santos supuestamente le dijeron a Juana que necesitaba ayudar a capturar la ciudad de Reims y ayudar a proteger el trono francés. Partió en su misión de salvar a Francia en mayo del año 1428. Por pura determinación, la granjera adolescente pronto se convirtió en una guerrera y líder de los hombres. Lideró la guerra en múltiples batallas después de convencer a los generales e incluso al futuro rey Carlos de que Dios la había enviado para ser la salvadora del país. Ella inspiró al pueblo francés y tomó la ciudad de Orleans el 8 de mayo de 1428. Durante las siguientes 5 semanas continuó logrando victorias sobre los ingleses hasta que Carlos VII fue coronado rey de Francia. Lamentablemente, en el año 430 fue capturada por los ingleses y arrestada. Fue llevada a juicio y finalmente sentenciada a muerte por negarse a someterse a la Iglesia. Esto la llevó a ser quemada en la hoguera como hereje el 30 de mayo de 1431 con solo 19 años. ¿Crees que Juana de Arco realmente escuchaba voces que la instaban a proteger el trono francés o crees que solo quería entrar en acción y usó eso como forma de que la gente confiara en ella? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Las Cruzadas. Uno de los eventos definitorios de la Edad Media fue el inicio de las Cruzadas en el siglo XI. Esta guerra religiosa se prolongó durante aproximadamente 200 años y se consideraba un momento extremadamente malo en la historia de la Iglesia. Las Cruzadas comenzaron en noviembre del año 1095. El Papa Urbano II en Francia pidió a todos los cristianos occidentales que tomaran sus armas contra los musulmanes en el Imperio Romano de Oriente para que pudieran recuperar Tierra Santa. La
La primera cruzada fue entre los años 1096 y 1099, resultando con la caída de Jerusalén. La primera cruzada fue un gran éxito para la Iglesia Católica. Los líderes de la Iglesia prometieron que todo cruzado que luchara por el reino de Dios entraría al cielo gratis. A todos los que murieran en batalla se les otorgaría acceso al paraíso, al igual que los guerreros vikingos que eran aceptados en el Valhalla. Como resultado, todo el continente se llenó de hombres sedientos de sangre que pensaban que podían salirse con la suya con atroces crímenes de guerra porque lo estaban haciendo por la Iglesia Católica. Con cada cruzada se trataba menos de derrocar las fuerzas musulmanas de Tierra Santa y más de silenciar a los enemigos de la Iglesia Católica. Las cruzadas finales se libraron entre los años 1208 y 1271 y tenían como objetivo específico erradicar a los herejes de Europa. La cruzada contra los albigenses se libró en Francia y las cruzadas bálticas entre los años 1211 y 1225 tuvieron lugar en Transilvania contra los paganos. La gente siguió apareciendo en las batallas porque les prometieron boletos gratis al cielo. A los soldados se les permitía matar y saquear sin miedo al castigo, básicamente cumpliendo las órdenes sucias de la Iglesia. Número 4. El Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum fue un manual sobre la caza de brujas que se escribió en latín y se presentó en la Universidad de Colonia en el año 1487. El título se traduce como El martillo de las brujas. Fue escrito por James Springer y Henry Kramer como un manual de detección para quienes practicaban la brujería. En aquel entonces, si se sospechaba que alguien estaba confabulando con el diablo, miraría este libro como una guía. Se usó durante los siguientes 300 años y tuvo gran impacto en los juicios de brujas en toda Europa. La gente parecía creerlo en ese entonces, pero este libro era realmente solo una obra de ficción, y sin embargo se volvió tan importante para los europeos como el libro de leyes. Se detallaron las formas de torturar y matar a las brujas potenciales, y se describió evidencia específica de brujería en él. Lo más aterrador de todo fue que el libro revelaba exactamente cómo identificar a una bruja, y no era ideal para mucha gente. Decía que una mujer era bruja si tenía una extraña marca de nacimiento, si vivía sola, si actuaba de manera peculiar o si cultivaba la medicina. El potencial de que una mujer fuera una bruja era tan amplio que muchas personas usaban el libro solo para matar a sus esposas o para deshacerse de sus vecinos molestos. Número 3. El Papa demoníaco. El Papa Bonifacio VIII es considerado por muchos historiadores como el Papa menos santo de la historia. Fue líder de la Iglesia Católica desde diciembre del año 1294 hasta su muerte en el año 1303. Después de la inesperada abdicación del Papa Celestino V, Bonifacio se convirtió en el Papa número 193 del Vaticano. Los detalles de su gobierno son, en el mejor de los casos, controvertidos. Esto se debe a que el Papa Bonifacio se peleó con el rey Felipe de España, lo que provocó que circularan rumores negativos del Papa. Es difícil decir con certeza qué rumores eran ciertos y cuáles eran falsos. El Papa Bonifacio VIII supuestamente encarceló al Papa Celestino ante él durante 10 meses hasta que se desplomó y murió. También habría tenido relaciones incestuosas con sus propios hijos, fue adúltero repetidamente e incluso tuvo problemas con los niños pequeños. Después de convertirse en Papa, construyó estatuas de sí mismo por toda Roma y comenzó a aceptar sobornos para obtener asientos en la iglesia. Era tan malvado que cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, reservó un lugar especial para Bonifacio en el 8º círculo del infierno. Número 2. Los juicios de las brujas de Salem. Los juicios de las brujas de Salem tuvieron lugar en Massachusetts y comenzaron a principios del siglo 1692. Hasta el día de hoy, es uno de los ejemplos más impactantes de paranoia religiosa y fanatismo de la historia de los Estados Unidos. Al menos 200 personas fueron acusadas de practicar la magia del diablo y 20 de ellas fueron horriblemente ejecutadas. Menos de 2 décadas después, en el año 1711, las autoridades perdonaron muchos de los acusados y les dieron una compensación, pero no fue hasta julio de 2022 que la última bruja condenada de Salem, Elizabeth Johnson, fue finalmente exonerada. El problema en Salem fue causado directamente por la fiebre de las brujas, que se extendió por Europa a finales del siglo XVII. Cuando los europeos finalmente dejaron de quemar a sus brujas, Salem decidió tomar la antorcha. En el año 1689, Inglaterra entró en guerra con Francia en las colonias americanas, lo que provocó que apareciera una oleada de colonos en Salem Village. Había demasiada gente viviendo en un pueblo pequeño y estrecho, y los que ya estaban en Salem estaban enojados con los recién llegados. Esto provocó una gran tensión entre los habitantes originales del pueblo y los recién llegados. En el año 1692, cuando la hija del reverendo Samuel Parris
comenzó a tener ataques extraños, culpó a las brujas. Otra niña llamada Ann Putnam Jr. también comenzó a convulsionar y también fue acusada de brujería. Sin embargo, la casa de brujas en Salem comenzó debido a la persistente paranoia que comenzó en Europa. También se cree que, dado que había tantos inmigrantes viviendo en un pueblo tan pequeño, los lugareños comenzaron a perder la cabeza. Número 1. John Wycliffe. John Wycliffe fue un sacerdote inglés que fue en gran parte responsable de la construcción de la Reforma Protestante que se extendería por toda Europa. Creció a mediados del año 1300, en un momento en que la Iglesia Católica Romana reinaba supremamente. Ya se había dividido en la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero esto solo parecía duplicar su poder. Como teólogo y sacerdote educado, John habló sobre los abusos de la Iglesia y desafió la jerarquía. Incluso fue lo suficientemente valiente como para decir que las escrituras eran la autoridad suprema, no el Papa. Afirmó que la Iglesia se había desviado mucho de su propósito original y necesitaba una corrección desesperada. A la Iglesia no le gustaba que la gente le dijera esas cosas, especialmente a aquellos que estaban llamando la atención de las masas. Después de que murió de un derrame cerebral en el año 1384, John fue brutalizado por la Iglesia y lo condenaron como hereje en el año 1415. Sus restos fueron desenterrados y quemados más tarde. Luego sus cenizas fueron arrojadas al río por católicos enojados. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que es la cosa más horrible jamás perpetrada por la Iglesia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.